Es el gran problema, ¿no? Porque algunos señalan, dicen que la crónica a veces parte de hechos que no son reales. Hay que partir de algo. La crónica viene de la historia, ¿no? Los cronistas de Indias, ¿no? Cuando llegaron los españoles, todos traían a alguien que anotaba, a un historiador que contaba lo que ocurría acá en las nuevas tierras. Si la crónica viene de los historiadores, lo toma el periodismo, pero hay algo fundamental. El periodismo habla de hechos reales. Entonces, no puede haber una crónica que hable de ficción. Hacer crónicas requiere una gran imaginación, una gran creatividad, porque se puede escribir sobre cualquier cosa. Yo tuve un gran maestro de periodismo, de las crónicas, Hernán Velarde, un gran cronista antiguo. Iba a su casa, me acuerdo que vivía en la avenida Washington. Él me enseñó, pero yo la primera vez que leí a García Márquez, y me decía Hernán Velarde, hay que escribir sobre cualquier cosa. Si tú mañana tienes que escribir sobre la luz o sobre una hoja de papel, puedes hacer una gran crónica. Hola, hola, bienvenidos a Pie de Página, el podcast del Centro de Desarrollo Editorial, aquí en nuestro segundo programa. De repente van a escuchar algunos ruidos, quizás algunos taladros y sonidos que parece que había hubiese temblor en el estudio, pero no, es que acá al costado están demoliendo un edificio, antes era un hotel, ahora van a hacer un complejo de departamentos y todo, y como saben, pues la modernidad en estos tiempos y el boom inmobiliario pues no dan justamente a veces esas pequeñas molestias. Pero aquí seguimos con el programa y con un gran invitado hoy que nos va a hablar acerca de la crónica, acerca de la escritura, porque vamos a decirlo de este modo, la crónica es un género apasionante, es un género que da muchas libertades a quien escribe para poder componer una historia y a la vez dar información. Y estoy hablando nada menos que de Carlos Bejarano, sociólogo, escritor, periodista por pasión, conductor televisivo también, lo recordamos por Informalísimo con Guillermo Yacosa, y aquí tenemos en el estudio a Carlos Bejarano. Carlos, qué gusto tenerte hoy aquí en Pie de Página. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco? Bien acá para hablar de algo que nos apasiona, que es la escritura y la crónica particularmente. Hablamos de crónica justo ahora que vamos a empezar el programa, hablamos de crónica. Cuando se menciona esto y dicen que la crónica es el límite entre la ficción y la no ficción, pero algunos lo llaman novela, algunos le dicen, bueno, la novela de no ficción que le dicen, pero en sí, ¿de qué hablamos cuando mencionamos una crónica? Lo que pasa es que justo lo que tú dices, que es un género que está lindando para algunos la fantasía, es el gran problema, ¿no? Porque algunos señalan, dicen que la crónica a veces parte de hechos que no son reales. Hay que partir de algo. La crónica viene de la historia, ¿no? Los cronistas de Indias, ¿no? Cuando llegaron los españoles, todos traían a alguien que anotaba, a un historiador que contaba lo que ocurría acá en las nuevas tierras. Si la crónica viene de los historiadores, ¿no? Lo toma el periodismo, pero hay algo fundamental. El periodismo habla de hechos reales. Entonces, no puede haber una crónica que hable de ficción. Lo que puedo hacer es recrear una situación, ¿no? Por ejemplo, a ver, vayamos a algo concreto. Supongamos que hay un caso clásico en España, ¿no? Una noticia, unos viejitos están en un albergue y se les cae el techo. Y hay varios que quedan mal, algunos se mueren, ¿no? Entonces un periódico titula, albergue de ancianos, hay un accidente, mueren 4. Pero un cronista ve la noticia y trata de mostrarla de otra manera, y acá viene justamente el límite que tú decías entre la ficción y la realidad, ¿no? Averigua, ¿a qué hora fue la caída del techo? A las 9 de la noche. Pregunta, ¿qué hacen normalmente o qué hacían normalmente los viejitos a las 9 de la noche? Veían el noticiero. Y ha sido aquí a las 9:05. Ya, entonces el tipo hace su crónica. Cuando se aprestaban, cuando se preparaban para ver su noticiero, cayó el techo, sin saber que ellos iban a ser protagonistas de la noticia. Van más allá de simplemente. Claro, ahora, él no estuvo en el lugar, no supo que estaban preparándose para ver, pero por la información que sacó y que convirtió en su crónica, él dedujo que efectivamente pasaba eso. Ahora, alguien dirá, pero no lo vio, ya, pero el hecho en sí, digamos, la manera de contar esa historia no altera la información, porque el hecho es inalterable, tú no puedes tocar el hecho. Lo presenta de una manera atractiva, de una manera que resulte más agradable a la vista leer, ¿no?
Claro, y por eso digamos que algunos también mencionan que la crónica es muy subjetiva, pero digamos, no puede haber crónica si es que no hay información, es decir, necesariamente la crónica informa y va más allá de simplemente, vamos a decirlo así, el disfrute o el deleite por escribir. Claro. Sí hay una intención de informar. Mira, hay que llegar a algunas cosas. Primero, no todos los periodistas, ni siquiera los que tienen posgrado, postdoctorado, están habilitados para para escribir una crónica, ¿no? Porque la crónica tiene que ver mucho con la sensibilidad de la persona que escribe. Y hay personas que, yo no sé si pasó, soy alumno mío, yo cuando hablábamos de descripciones, no sé si lo hice con ustedes, yo le decía a los chicos, vamos a describir a un loco, ¿no? Y le decía, pero cuando describan al loco quiero que al final se tomen una selfie con el loco. Sí lo hicimos, sí, me acuerdo, sí lo hicimos. Con el debido cuidado, le decía. Claro. Entonces, había quien describía al loco y decía, estaba en la esquina de no sé cuánto, estaba vestido así, ya, hacía el trabajo. Y había quien trataba de encontrar la historia previa a la locura, ¿no? Y describía a su loco diciendo, ¿cómo habrá sido su familia? ¿En qué barrio habrá vivido? Entonces, digamos, el mismo hecho abordado por dos personas de la misma manera, pero que se diferencia por la sensibilidad. El cronista tiene que ser una persona que tenga la piel delgada. Claro, y en ese sentido, de verdad, y acá viene una revelación. No quería decirlo, pero sí, Carlos ha sido mi profesor, Carlos me enseñó en la universidad y sí, hicimos el ejercicio de despedir al loco. Incluso, mira cómo es esto, porque es, digamos, no es que, y vamos a decir así, ¿no? Tú dices que no todo periodista está, digamos, destinado con la capacidad de poder escribir una crónica. Entonces, eso quiere decir que la crónica como tal se abre hacia, digamos, cualquier profesional medianamente interesado en escribir o que tenga justamente estas habilidades para poder describir un hecho e informar. Para poder contar, ¿no? Yo digo, la pasión por contar. Haciendo la metáfora inevitable, pero que sirve bastante con el fútbol, está el que patea tiros libres y está el que no patea tiros libres. Sí, tú puedes tener un jugador muy bueno, un defensa extraordinario, pero que no patea tiros libres. Entonces, hay el que patea tiros libres, está el cronista. Hay otro tipo de periodistas, el reportero, el que puede hacer una columna de opinión, el que redacta una noticia, pero está el cronista, que es el diferente, digamos, el 10 del equipo. Claro, algunos que no son hábiles, digo, con mucha formación, con una gran trayectoria, pero que no pueden escribir una crónica, dirán, pero ¿qué pasa? No, es así, el tipo que escribe crónicas es el diferente de un medio de información, porque sabemos también que escribir una crónica lleva tiempo y, claro, recuerda más cronistas. Ojo, hacer reportajes también es complicado. Yo he hecho reportajes, no los hacía bien para televisión, ¿no? Pero podía escribir crónicas, pero no podía hacer reportajes, cada uno en su espacio, ¿no? Y cuando mencionamos a crónica, por ejemplo, Carlos, ¿qué se te viene a la cabeza, por ejemplo, de todo lo referente que tienes? Porque, digamos, conociendo que eres un lector voraz, haciendo referencia al libro de Robert Gottlieb también, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te hablan de crónicas, de todas las lecturas que tienes, cuando hablamos de crónicas? Dos cosas. Primero, has empleado, y me encanta, el término de voracidad, ¿no? Porque uno, cuando lee, puede leer para pasar el tiempo, puede leer para informarse sobre un tema específico, pero hay una lectura, como tú has denominado, mira la palabra, voraz, es decir, como una necesidad. Yo siempre digo a los chicos, hay que leer de manera voraz, ¿no? Es decir, que de manera voraz es casi una manera animal, es como cuando tú tienes mucha hambre, y es una metáfora que yo hago también cuando les digo, les hablo lo mismo a los chicos, y de repente te metes un bocado de un sanguchón y te atragantas, porque estás que te mueres de hambre. Exacto. Eso es voraz, es decir, algo que supere lo racional, y así debe ser la lectura, por un lado. Por el otro, me decías, ¿qué se me viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza el primero de todos, que es Gabriel García Márquez. Es decir, yo, cuando leí una crónica de Gabriel García Márquez, no una novela, ojo, no estoy hablando del gran novelista que también es García Márquez, o fue García Márquez, sino estoy hablando, a mí, por esas casualidades de la vida, me llegó un libro que lo tengo hasta ahora, que es Textos Costeños. En Textos Costeños, Gabriel García Márquez ha publicado sus crónicas de la juventud, cuando tenía 20, 22 años, antes de 100 años de soledad, y ahí tú te das cuenta que hacer crónicas requiere una gran imaginación, una gran creatividad,
porque se puede escribir sobre cualquier cosa. Yo tuve un gran maestro de periodismo, de las crónicas, Hernán Velarde, un gran cronista antiguo. Iba a su casa, me acuerdo que vivía en la avenida Washington, mi programa de radio terminaba a las 9 de la mañana y él me esperaba, 9:45, ahí en la avenida Washington, por la antigua embajada norteamericana. Me esperaba a las 9:30, 10 de la mañana con 2 cusqueñas para enseñarme. No puede faltar, no puede faltar eso. Un poco temprano, pero bueno, esa era la costumbre del maestro. Tiene un gran libro, Cronicante, ¿no? Un clásico libro de crónicas. Y él me enseñó, pero yo la primera vez que leí a García Márquez, y me decía Hernán Velarde, hay que escribir sobre cualquier cosa. Si tú mañana tienes que escribir sobre la luz o sobre una hoja de papel, puedes hacer una gran crónica. Y yo recuerdo haber leído una crónica de García Márquez a raíz de la máquina que tenemos acá, que él decía, se titula La importancia de la letra X. ¿Por qué? Porque antiguamente en la máquina tú borrabas con la letra X. Es decir, tú escribías algo y querías borrarlo porque antes el papel es el que iba a la redacción, ¿no? Y ponías la X en mayúscula y borrabas la palabra. Y él hacía todo un artículo y recuerdo que él decía que la letra X es como una mujer que espera al borde de un precipicio viendo una puesta de sol, con los brazos extendidos. Pero es que maravilloso. Yo digo, si uno quiere aprender a escribir crónicas, yo siempre le digo a mis alumnos, hay que leer ese primer García Márquez que te escribía de todo. Vas a encontrar algunas crónicas que son de la época y que mucho no vas a entender porque tienen que ver con cuestiones políticas, incluso colombianas, pero él tenía esa facilidad. Tiene otro artículo sobre el día domingo, ¿no? La nostalgia del domingo, la tristeza del domingo. Exactamente. ¿No lo has leído o no? Sí, claro, en tu curso, pero claro. Cuando todavía las separatas, las famosas separatas que sacamos copia, claro. Entonces, digamos, tú me dices, el primero que viene a la cabeza, Gabriel García Márquez. O también su libro Crónicas y Reportajes, que es buenísimo también. Por ejemplo, esta crónica acerca del cadáver de Wilma Montesi viaja por el mundo, que es fabuloso. Estas crónicas desde Roma. Claro, ahí es donde también tú te preguntas dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción, porque él, bueno, él ha hecho mucha ficción, pero en sus crónicas lo tiene muy claro, aunque hay que estar muy atento, ¿no? Por ejemplo, y voy a traer, ya que mencionamos justamente a García Márquez, también traigo sobre la mesa a un autor que seguramente es también vamos a decirlo así, tu cronista de cabecera, Truman Capote. Capote, criticado, sí, por la sangre fría, porque se dice que era más ficción que crónica o que nuevo periodismo, que todo lo que vino luego. El periodista, y tal vez esa es la mejor definición de crónica, que es la que hace García Márquez, es una historia, ¿no? Es decir, somos contadores de historias, ¿no? Y la crónica es una historia que se cuenta bien escrita, con mucha sensibilidad y con un ojo distinto, ¿no? Es decir, Truman Capote, que es el que inició en realidad la crónica moderna, él, para los que no saben, ve una noticia en el periódico que es el asesinato de una familia, ¿no? Claro. Y esa noticia que había salido en el periódico, más o menos mediana, él dice voy a investigar y se convierte en un libro que le duró como 2 o 3 años de investigación y que su director le dice, oye, vas a redactar una noticia, ya pasó una semana, 2, un mes, un año. Y se convirtió en una novela. ¿Quién le dijo? No, y él le dijo, mira, yo lo voy a hacer porque a partir de ahora el periodismo va a ser otro. Yo voy a descubrir un género. De hecho, lo fuera. El tipo estaba tan adelantado, era un personajón, porque con él también se inicia de alguna manera lo que se conoce como periodismo gonzo, ¿no? Que es el periodista que no cuenta la noticia porque la ve, sino porque la vive, porque él se convirtió en amante de uno de los acusados del asesinato, y ahí también hay un tema moral, ¿no? Si él lo hizo para conseguir información, si lo hizo porque se enamoró. Es un tipo polémico, exacto, pero un genio de todas maneras. Pero no podemos negar que a Sangre Fría realmente pues es, vamos a decirlo así, la crónica que abre el nuevo periodismo y que luego sigue Tom Wolfe, Hunter Thompson, todos los que vienen después. Gaitalese. Claro, Gaitalese, por ejemplo, con Honra a tu padre. Claro. Y digamos que también, incluso la historia de Gaitalese es un poquito más compleja incluso que la de Truman Capote, porque él sí se involucró con el tema de la mafia para poder escribir toda la historia de los Bonanno, y que dicho sea de paso, sirvió de inspiración a David Chase para crear la serie de Los Sopranos. Claro, ¿no? Pero no solamente eso, sino que él hace lo que también se puede considerar la primera crónica que linda con la fantasía, pero también con la entrevista, ¿no? En su famosa crónica El resfrío
Frank Sinatra. Él va a entrevistar a Frank Sinatra y da la casualidad que Sinatra va a dar un concierto pero está mal de la garganta, o sea que no puede hablar. Y él lo cita una vez, 2 veces, 3 veces, y la crónica, que en realidad es como de 20 páginas, es sobre la entrevista que no le hace a Sinatra. Es decir, la entrevista a Sinatra es una entrevista que no se le hace, sino averiguar entre los que trabajaban con él cómo era Sinatra, qué hacía. Me hace recordar a la que hace el gran Julio Villanueva Cham, nuestro cronista emblemático, posiblemente uno de los mejores de la región de habla hispana, uno de los mejores, que cuando tiene que hacer una crónica sobre García Márquez y no lo consigue García Márquez, le hace una entrevista a su dentista. Y a través del dentista, que son los recursos, ¿no? Sí, el periodista tiene que buscar la respuesta. Yo cuando trabajaba de jefe de redacción en Canal 2 o en Canal 13, yo le decía a los chicos, mira, acá hay una cosa que no puede pasar, que no estuvo, no lo vi. Si tú te mandas, tienes que entrevistar a alguien, al economista Juan Pérez sobre el incremento del dólar, tú no puedes venir y decirme, no estaba el economista, no, me buscas otro y como sea, yo le decía, aunque sea me inventas la noticia, le decía, pero tienes que traer algo, ¿no? Y eso es lo que hizo Gaitalés, es decir, está resfriado Sinatra, no puede hablar, como le hago la entrevista, me dedico a otra cosa, entrevista a otro, no, voy a hacer una crónica sobre eso, y hizo una crónica que es histórica. Y eso también nos da a entrever de que justamente el manejo de los recursos, ¿no? Que la persona, vamos a decir, interesada, y digo la persona porque no quiero circunscribir la conversación solamente al periodismo, porque la crónica también puede ser desarrollada por alguien, como te digo, medianamente interesado en contar. ¿Qué habilidades debe tener una persona, vamos a decirlo así, un profesional que quiere incursionar en el tema de la crónica, Carlos? A ver, mira, hay algo que es un requisito para cualquier persona que quiere dedicarse al periodismo, pero particularmente se habla de la crónica, tiene que gustar de leer, ¿no? Si yo me sorprendo cuando a veces en la facultad de periodismo me encuentro con un chico que me dice, pero a mí no me gusta leer. Hasta digo, ahora. Aguanta, le digo, no te gusta leer, es como, qué sé yo, un tipo que se mete a la marina y no le gusta nadar. Y no le gusta nadar, y ni siquiera eso, que le da miedo el agua del mar. Yo digo, eso no tiene nada que ver, no existe, estás equivocado, cámbiate, le digo. Le hago ahí una serie de bromas que siempre hago con mis alumnos. Andate a estudiar gastronomía, qué sé yo, ¿no? Bueno, que también es comunicación. También es comunicación, pero bueno, digamos, si te gusta la gastronomía vas a leer con más placer, ¿no? Pero hay que leer, es el primer requisito. Hay que leer, ¿no? Después hay que tratar de ver de una manera distinta el hecho. Acá alguien me dirá, pero ¿cómo miro de una manera distinta el hecho? Ahí hay algunas cosas que el taller nos da la posibilidad de desarrollar, que es desarrollar el pensamiento creativo. ¿Sí? Hoy día se sabe, antiguamente se decía que el creativo era el tocado por la mano de Dios y él es creativo, él no es creativo, y se sabe que la creatividad se puede desarrollar. Hay ejercicios para desarrollar la creatividad, ¿no? Entonces tú desarrollas la creatividad y ya ves el tema, todos lo van a ver de una manera y tú lo vas a ver de otra manera porque vas a aplicar el pensamiento creativo, ¿no? Leer principalmente el pensamiento creativo, y lo otro que también es inevitable, tener ganas de hacerlo, ¿no? Así yo digo, si no hay ganas, no te metas. Es decir, a veces en el aula uno se encuentra pues, con chicos que están porque la familia le dice que se mete a estudiar y tiene que estudiar algo, y dicen comunicación es lo más fácil y se meten. Porque no hay números. Porque no hay números, pero digamos, en la universidad no puedes hacer nada, pero un curso abierto, uno va porque quiere, ¿no? Y yo entiendo que todo el que se matricula en un curso de crónicas es porque quiere hacerlo, y ese es el primer requisito, querer hacerlo. Lo demás se aprende, y bueno, hay que ser lector, ¿no? Y como diría Hemingway, sangrando en el teclado, escribiendo y practicando, escribir mucho, leer mucho. Exactamente, equivocarse mucho. Claro. No tener miedo a equivocarse. Eso, porque muchos creen que el tema de la escritura solamente está reservado para dioses del Olimpo, para gente tocada, por así decirlo, pero vamos, que poder, escribir lo puede desarrollar cualquier persona medianamente interesado, que le guste contar algo, ¿no? Sí, hay una técnica, siempre digo, para escribir es una técnica como para hacer un lomo saltado, un ceviche, hay pasos, igualito para escribir hay pasos. En lo único que yo digo no hay posibilidades de interferir o el profesor puede transmitir algo, es en el tema de la sensibilidad, ¿no? Porque eso es algo que uno trae, pero una persona que lee casi por inercia es sensible, ¿no? Porque leer tantas historias de tantos tipos diferentes
te hace ver que el mundo no es lo que solamente se encierra en tu burbuja, sino que hay otras posibilidades de la vida ante las que hay que ser tolerante. Y bueno, esa es la lectura, te hace tolerante y te hace sensible. Carlos, eres un apasionado del periodismo, de la lectura, de la literatura y también de la enseñanza. Y justamente aquí en el Centro de Desarrollo Editorial vas a dar un curso que se llama Más allá de los hechos, cómo escribir una crónica. ¿Qué es lo que los participantes van a encontrar en este curso? Van a encontrar mi técnica para hacer crónicas. Yo tengo una técnica que he desarrollado en base a las lecturas, ¿no? Primero haces esto, segundo esto, tercero esto. Se va a trabajar mucho sobre la creatividad, cómo despertar el pensamiento creativo, el cerebro creativo. Hoy día hay técnicas, ¿sí? Hoy día se puede desarrollar la creatividad. Hay técnicas puntuales, uno lo ve, ahora hay tantos videos que te hablan de esto, ¿no? Como cepillarse con la mano que no es dominante, por ejemplo, ir por otros lugares, no siempre por el mismo sitio. Hay un montón de técnicas, ¿no? Yo voy a, obviamente, emplear esas técnicas para el hecho de la escritura. Y lo otro, ¿no? Prepararnos y entender algo que yo creo que es lo que más cuesta, que los chicos entiendan, los chicos o los grandes, que se matriculen, yo pienso más en la universidad, que entiendan que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. No hay que tener miedo de equivocarse. Todos nos equivocamos, la vida es una constante equivocación, hemos evolucionado en base al ensayo y al error. Si no nos hubiéramos equivocado, no hubiéramos evolucionado. Exacto. Todos nos equivocamos y no hay que tener miedo de equivocarse. Lástima que venimos de una cultura donde se censura mucho la equivocación, el error, pero acá hay que aprender eso, ¿no? Que uno tiene que entender que el error es el camino para el éxito. Más allá de los hechos, cómo escribir una crónica, va desde el próximo sábado con Carlos Bejarano enseñándonos a escribir crónicas, y como verán, pues tenemos a un verdadero apasionado de la escritura, del periodismo, de la lectura, y estoy completamente seguro que sus alumnos, pues Carlos, la van a pasar muy bien escribiendo, leyendo y sobre todo pues compartiendo esa pasión que tú destilas cuando hablas y cuando te refieres a las lecturas, que dicho sea de paso pues no ha cambiado, y me da gusto que sigas siendo pues ese lector voraz que conocí hace muchos años, Carlos. Eso es para toda la vida, ¿no? Si tú, digamos, es como meterse a una secta, no sé, a una religión, leer es eso, ¿no? Comprometerte con las historias, y el día que no lees, seguramente te pasa lo mismo, tú dices, me falta algo. Terminé una novela, yo digo, lo peor que te puede pasar es que termines una novela. Es casi como un duelo. Y claro. Es casi como un duelo, porque pierdes algo se muere. Pero además, ¿cuál va a ser la próxima novela? Porque a mí me pasa que leo, no me gusta, o el próximo libro, no me gusta, y encontrar esa novela que te ilusione, que te haga pensar cuando no la lees, qué habrá pasado con los protagonistas, no es fácil. Es lo que como terminar con una novia y empezar con otra. Es lo que decía Javier Marías, ¿no? Respecto a que él siempre decía, ¿no? Yo no sé si después de esta novela voy a escribir otra, porque es como que, digamos, se destruye un mundo, pierdes algo, como que algo se ha muerto, y de alguna manera pues recuperarse de ese duelo pues tiende a muchas veces pasar tiempo para que uno pueda recuperarse sobre ello. Pero como te digo, Carlos, es un gusto siempre conversar contigo, hablar sobre esos temas que nos apasionan, y ya saben que a partir del próximo sábado 25 de octubre empieza Más allá de los hechos con Carlos Bejarano, aprender a escribir una crónica, y seguramente todos terminarán siendo tan apasionados como Carlos y sus lecturas y su escritura. Esto ha sido todo por hoy en Pie de Página. Nos encontraremos en otra oportunidad para seguir hablando de escritura, para seguir hablando de novela, de muchas otras cosas. Síganos en nuestro canal de YouTube como Centro de Desarrollo Editorial, en las redes sociales, en el Facebook también del Centro de Desarrollo Editorial, y estén atentos porque tendremos novedades, cursos y muchas otras cosas más que estamos seguros les gustará saber. Carlos, ha sido un gusto, muchas gracias por estar aquí. Lo mismo, gracias a ustedes. Gracias, Carlos.